En el video anterior vimos el bucle for, que itera sobre una secuencia con un número de repeticiones conocido de antemano. El while es distinto. El while repite un bloque de código mientras una condición sea verdadera. No sabe cuántas veces va a repetirse. Puede ser una vez, 100 veces o nunca. Todo depende de cuándo cambia la condición. La estructura del while es simple. La palabra while, una condición, dos puntos y el bloque indentado. En cada iteración Python evalúa la condición. Si es verdadera, ejecuta el bloque y vuelve a evaluar. Aquí creamos un contador que empieza en 0 y repetimos mientras sea menor que 5. Fíjate en el incremento al final. Sin él la condición nunca cambia y el bucle no para nunca. El mismo resultado con un for. Cuando sabes exactamente cuántas veces quieres repetir algo, usa for con range. Cuando el número de repeticiones depende de una condición que puede cambiar, usa while. Un ejemplo clásico, la cuenta atrás. Empezamos en 10 y restamos 1 en cada iteración hasta llegar a 0. El 0 no se imprime porque la condición es mayor que 0, no mayor o igual. El bucle infinito es el error más frustrante del while. El programa no falla con un error en rojo. Simplemente se queda colgado consumiendo el 100% de un núcleo de CPU. Ocurre cuando olvidas modificar la variable dentro del bucle. Para salir en Jupyter pulsas el botón de stop, el cuadrado negro. En terminal usas control C. Pero hay casos donde el bucle infinito es intencionado. While true nunca para solo. Lo controlas desde dentro con break. En este ejemplo preguntamos la capital de Francia hasta que el usuario acierte. No sabemos cuántos intentos necesitará, así que while true es la herramienta correcta. Uno de los usos más prácticos del while es validar la entrada del usuario. No puedes confiar en que siempre meterá datos correctos. Este patrón combina while true con try except. Pedimos el dato, intentamos convertirlo, y si falla o está fuera de rango lo volvemos a pedir. El bucle no para hasta que el dato sea válido. La misma idea, pero con un rango específico. Le pasamos el mensaje, el mínimo y el máximo, y la función garantiza que lo que devuelve siempre está dentro del rango. Este patrón es reutilizable, lo defines una vez y lo llamas en cualquier parte del programa. El while tiene un else opcional que poca gente conoce. El bloque else se ejecuta cuando el while termina de forma natural, cuando la condición se vuelve falsa. Si termina por un break, el else no se ejecuta. Aquí lo usamos para detectar si el usuario acertó la contraseña o si agotó los intentos sin acertar. Python no tiene do-while, pero se puede simular con while true y break al final del bloque. La diferencia es el orden. En el while normal primero compruebas, luego ejecutas. En el do-while simulado primero ejecutas, luego compruebas. El bloque siempre se ejecuta al menos una vez, lo que es perfecto para pedir datos al usuario. El ejemplo más representativo del while es el menú interactivo. Primero definimos las funciones de cada opción por separado. Cada función hace una sola cosa: saludar, calcular el cuadrado o contar hasta un número. Esto mantiene el código organizado y fácil de ampliar. Y aquí el bucle principal del menú.
While true muestra el menú, pide la opción y ejecuta la función correspondiente. Si el usuario elige 0, hacemos break y el programa termina. Si elige algo que no existe, mostramos un mensaje y volvemos a mostrar el menú. Este patrón aparece constantemente en programas de consola y herramientas de línea de comandos. Antes de cerrar el reto, crea un juego de adivinar un número. Python elige un número aleatorio entre 1 y 100. Para eso existe el módulo random, en concreto la función randin. No te digo más, búscala. El usuario tiene 7 intentos. Después de cada intento, el programa le dice si el número secreto es mayor o menor que su respuesta. Si lo adivina antes de agotar los 7 intentos, gana. Si agota los intentos sin adivinarlo, pierde y el programa revela el número. Una pista matemática, con 7 intentos y una buena estrategia siempre puedes encontrarlo. Piensa en cómo reducir el rango a la mitad en cada intento. La solución la vemos en el próximo video. Si la resuelves, ponla en los comentarios. Eso es todo para el bucle while. Repite mientras la condición sea verdadera, controla el flujo con break, usa el else para distinguir cómo terminó el bucle, y simula el do while con while true más break al final. La regla es sencilla si sabes cuántas veces for. Si dependes de una condición, while. En el próximo video entramos en funciones, donde todo el código que hemos escrito hasta ahora empieza a organizarse de verdad. Dale al me gusta y suscríbete hasta el siguiente capítulo.